Muy buenas a todos. Primero de todo deciros que este vídeo podéis oírlo doblado al inglés, yendo a opciones de YouTube y cambiando la pista de audio. Dicho esto, hoy os voy a mostrar The Room, que es un juegazo de puzzles de los desarrolladores de Ghost Town. Yo voy a jugarlo en su versión de Oculus PC, ya que este juego tiene crossbuy. Si lo compráis en Quest también tenéis la versión de PC gratuitamente, aunque el juego también está en Steam. Así que dicho esto, vamos a ver qué os parece. ¡Vamos dentro! Y aquí empezamos, comisaría de policía de Bloomsbury. Ostras, cuando giro, hace como un parpadeo, eso debe ser el giro desvanecerse ese. Lo voy a quitar que no me mola nada. Sí, mucho mejor. Sigue siendo giro por grados, pero al menos no molesta tanto. Esto de aquí se ve bastante guay, ¿eh? Transportarte a la ubicación, venga. Policía de Londres, comisaría de Bloomsbury, divisione, investigación de personas desaparecidas. Interacción. Mira qué guay. Nombre Dr. Rupert Montgomery, edad 52 años, altura 1,82. Ya que pone decenas de desaparecidos en pocas semanas, pero esta es una de las más extrañas. La zona de almacenamiento del Instituto Británico de Arqueología, el lugar donde el profesor fue visto por última vez. ¿Cómo puede alguien desaparecer de un edificio tan seguro sin que nadie lo vea? El Dr. Montgomery está especializado en reliquias egipcias de valor incalculable. Le contó a sus colegas que estaba a punto de realizar un gran descubrimiento. Dicen que últimamente estaba algo distraído. Este es el objeto que estaba estudiando el profesor cuando desapareció. Parece una especie como de sarcófago. No faltaba nada más. No había indicios de lucha o allanamiento. No tiene sentido. Debería echar un vistazo a mi escritorio por si el sargento ha dejado algún informe. Vale. Debe ser allí. ¿Cómo está en español esto? Un anciano caballero muy peculiar vino preguntando por ti. Me dio un paquete y dijo que te ayudaría con las desapariciones. Juraría que de la cosa esa salían ruidos muy extraños, pero el comisario me dijo que eran imaginaciones mías. Lo guardé en la caja fuerte de la pared, por si lo quieres ver, sargento. Mira, una llave. La interacción es brutal, ¿eh? Está súper guay. ¿Esto lo puedo coger? No. Se ve como muy sólido lo que es la interacción. A ver, abre el inventario y usa el botón lateral para coger la llave. Suéltala sobre la cerradura para usarla. Venga. ¿Qué ha sido eso? Tengo que abrir eso. Puede que haya algo en el almacén de pruebas que me sirva. Aquí será. Por favor, archivad las pruebas con el número de caso correcto para facilitar la consulta. El sistema de archivos no es tan complicado. ¿Sois detectives? Averiguadlo, sargento. Vale, pues ¿qué hago aquí? Esto lo puedo mover. Y aquí los números. Vamos a ver. Alan Bridge, incendio W02. Y ahora aquí. Ah, mira, esto baja. Es un montacarga. Una caja de cerillas. Fireprof. Vale, E3. No sé, algo me darán, supongo, para poder abrir la caja fuerte. Mira, una daga. Oh. Vale, pues sigamos. H11.
Ya no hay más porque las demás no tienen ni letra o no tienen número. Un reloj de bolsillo. De momento aquí no hay nada que me sirva para abrir la caja fuerte. Vamos a ver, mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, esto de aquí va correlativo. Y luego, vamos a ver, por ejemplo, aquí faltaría lo que es el número. Y aquí el número y la letra, vaya. O sea, aquí sería, vamos a ver, Alan Rich, W02, John Erans, E03. Erans, Vale, me parece que es el apellido Rich, W. Erans, la E. A ver si aquí esto también coincide. Sí, mira, Holt, la H. Entonces aquí no se puede saber, aquí tampoco, pero aquí sí podemos saber que sería la C y 5 y 6, C6. A ver. De momento baja. A ver si no me he equivocado. Y en principio sí, porque es la C de Clark y va el número 6. Mira. Sargento Collins, número de caso 225-238. ¿Y esto qué es? Un abrecajas. Vale, pues creo que va a ser esto para abrir la caja fuerte. A ver si podemos hacer alguno más. Esto lo acabamos de hacer. Y aquí sería la P, 5, 6, 7, 8 y 9. P9. Y ya está, porque aquí ya no tenemos ningún nombre. O sea que en principio... Mira, algo más me da. Una botella de veneno. Se ve muy bien esto, ¿eh? Está súper chulo, chulo. Vale, vamos a probar ahora al azar, ¿vale? A ver, yo qué sé, a ver si también... Ah, pues mira, me da más cosas, está bien baja. Vale, si me equivoco, viene vacío. Ok, pues voy a usar lo de abrir las cajas, a ver. Aquí. El menú. Esto. No, esto no. No, no va esto, ¿qué? Aquí. Oh. Mira cómo mola, ¿eh? La interacción. Está súper guay la mecánica, ¿eh? Mira cómo corta. Hago que me corto. Vale, ¿y ahora qué? ¿Así? Anda, que no. Oh, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, ¿qué es esto? Un artefacto curioso. Vale, ahora que vengo aquí, otra vez. Ah, mira. Disculpa mis formas poco convencionales, detective, pero tengo información de vital importancia en relación con uno de los casos que investigas. Seguro que tienes preguntas, así que, por favor, toma este ocular y te mostraré lo que no soy capaz de explicar. Esto no es más que el principio, el artesano. ¿Y esto? Uy, 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 uy. Ah, vale. Oh. Un ocular. Me lo he puesto, pulsa la X, el ocular. Oh, mira. Aquí hay pisadas. A ver, aquí no hay nada, ¿no? No. ¿Y esto qué es? Una caja. La puedo mover, guay. Esto es... Ah, mira, esto lo puedo... Vale, he hecho algo con esto, no sé bien lo que he hecho, pero lo he tocado. Esto no se toca.
Son triángulos, ¿no? Este es un rombo. A ver, ¿alguno más puedo tocar? Ah, mira esto. ¡Oh! Lo he hecho de chiripa, ¿eh? Vale, ya, ¿esto qué es esto? Me gusta mucho la interacción. Es que está súper curradísimo en la mecánica. Muy, muy guapo. Bueno, ¿esto qué es? A ver, ¿esto no lo puedo tocar o qué? Ah, esto a lo mejor va la pieza esta. Toma ya. Algo pasa por ahí. Está todo oscuro. Cargando. ¿Dónde estoy? Una carta, dámela. Las desapariciones que investigas forman parte de algo más siniestro de lo que imaginas. Puedo enseñarte lo que le ocurrió a esas personas y quizá juntos podamos evitar más pérdidas. Este documento no es una carta corriente. El vacío lo conecta a mí, su autor. Usa el ocular para descubrir esa conexión. Encuentra a los demás, descubre sus destinos, el artesano. Oh, mira, mira. Estoy un poco perdido, ¿eh? Mira, estoy en otra pantalla. El Instituto Británico de Arqueología. Esta es la sala en la que trabajaba el Dr. Montgomery cuando desapareció. No me da más tiempo a leer. Vale. Tampoco voy a avanzar mucho más, ¿eh? Tampoco quiero hacer demasiado spoiler. A ver qué hay por aquí. Voy a mirar un poco cómo es todo y lo quito. Una caja. No puedo hacer nada con ella. Aquí una carta. Le pedí al conserje que sacara el sarcófago del almacén de nuevo esta noche, con la esperanza de hacer algún avance. Las imágenes parecen narrar la tradición de llevarse a los seguidores devotos a la otra vida. Creían que este rito podía atrapar y conservar su alma, pero los jeroglíficos no siguen ningún léxico conocido. No tiene sentido. Vale. Esto no puedo hacer nada. Mira esto como mola. No puedo tampoco cogerlo. Aquí nada. Esto parece una especie como de plano. Muy bien. Y esto tampoco lo puedo coger. Pero aquí nada más. A ver, aquí. Ah, mirad, mirad. Esto es lo que hace, es que trae para acá ese vagón o lo que sea. Pero como está la puerta, no puedo abrirlo. Perfecto. Aquí. Tampoco lo puedo abrir. A ver, ¿hago trampas? ¡Ah, no puedo hacer trampa! Pues no lo sé qué tengo que hacer aquí. ¡Ah, mira! ¡Ah, eso baja! ¡Ey, ey! Tiene pinta de que estos puzzles van a ser mucho más complicados que lo que he hecho hasta ahora, ¿eh? Oh, no puedo. Esto imagino que será cuando tenga aquella vagoneta de allí. Sigamos, ¿qué hay por aquí? Oh, la espada de Excalibur. Esto no puedo. No puedo abrirlo porque está como bloqueado aquí. ¿Cómo se desbloqueará? Pues ni Flower. Mira, aquí hay otro triángulo. Que había otro en aquella caja de allí. Bueno, la caja no, en lo que está al lado. ¿Y esto qué? Nada. No hay nada que pueda yo interactuar. No. Ah, mira, es un sarcófago, no es una vagoneta. ¿Y esto qué? Ah, mira, mira. Espérate que lo voy a poder ir todo a abrir. Vale.
Está atada una cuerda. ¿Qué ha pasado? Y la cuerda viene por aquí. Ah, mirad, esto creo que era lo que estaba en el mapa aquel dibujado, ¿eh? En aquella especie como de plano. Vale, esta cuerda es la que abrirá la puerta. Perfecto. Pues ¿qué me queda por mirar? Si ya lo he mirado todo, ¿no? Tiene pinta de que esto va a ser bastante más complicado, ¿eh? A ver si miro con esto. Oh, mira. Espera en el templo. Júzgalo. Búscalo en el origen. ¿Esto? A ver. El sarcófago que está allí. ¿Qué ha pasado? Vale, pues bueno. Mira, ¿veis lo que os decía? Aquí hay otro triángulo de estos. Pero no tengo ni flower, lo que tengo que hacer aquí. Pero bueno, yo creo que para ver el juego, ya creo que con lo que habéis visto ya os podéis hacer una idea de cómo es. Lo que digo, gráficamente el juego está muy bien, las mecánicas son brutales, se sienten súper sólidas. La física igual, está súper guay. Y bueno, si os gusta el estilo de juego de puzzle, yo creo que este os va a encantar. Aunque, por lo que parece, va a ser bastante complicado, ¿eh? Porque ahora mismo realmente no tengo ni flower, ni se me ocurre nada de cómo poder avanzar. ¡Ah, mira! ¡Ostras! Así que podía abrir la puerta. Vale. Bueno, a menos yo tengo algo por donde tirar. Pero bueno, igualmente voy a dejar aquí el vídeo, así no hago más spoilers. Así que lo que he dicho, este juego de Room, si os gustan los puzzles, súper recomendado. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y como siempre digo, hasta el próximo vídeo.